Fíjese que en este momento sí no puedo. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Yo creo que tengo problemas con el audio. Hola. Sí, Ya, ok, perfecto. Me escuchaban antes, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? sí lo escuchamos. Va, ok. Bueno, voy a poner pausa en poner la grabación, que ya está grabando. Vaya, vamos a comenzar con algo que no vimos la clase pasada. Vamos a hablar de el monema. ¿Alguien me puede decir qué es el monema sin meterse a Google? Solo con lo que sabe, si alguna vez lo he escuchado. ¿Sí? ¿No? Mm. Ajá, monema. ¿Alguien sabe qué es? Así tiene la idea. Conmigo no tengan miedo de equivocarse. Se los he dicho muchas veces y lo recalco. No tengan miedo de equivocarse. De hecho, cuando uno se equivoca, aprende más. Porque no se le olvida. Yo cuando me he equivocado, he dicho algo malo en una clase y me corrigen, no se me olvida esa corrección. Así que no tengan miedo de equivocarse. Bueno, el monema. Georgina, perdón, Valeria. Sí, yo quisiera intentar a Dale, ver si es eso, porque en donde yo estudio es como que hacen bastante énfasis en aprenderse de dónde vienen las palabras. Entonces, sí, tal vez no sea como el concepto en sí, pero es como que mono o monos significa uno y Ujú. fonema significa sonido. Entonces puede Sí. venir en cierta parte de esa palabra el concepto que vamos a abordar en esta clase. Súper bien, Valeria. Súper bien. Dijiste varios conceptos desordenados. Ojo, no es una crítica, no es un regaño, pero son varios conceptos que están ahí y que a eso voy. Es importante saber de dónde vienen las palabras. Y el monema no es más que una palabra. O sea, un monema es una palabra. Agua es un monema. Lata es un monema. Vaso es un monema. Comida es un monema. Es una palabra. ¿Ya? Y una palabra se divide en dos cosas. Se divide en el lexema, que es la parte de la palabra que tiene significado, y se divide en el monema, que el monema es, perdón, en el morfema, que es la parte de la palabra que le da forma. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué le doy esta parte? Bueno, primero porque es más fácil aprender nuevas palabras, a partir de las que uno ya sabe. O sea, a partir de la cajita de herramientas que uno ya lleva, es decir, con las palabras que uno ya conoce, pues aprende palabras nuevas, ¿ya? Por ejemplo, si les digo la palabra vetusto o vetusta, ¿quién sabe qué es? A ver. O si les digo flagrancia o flagrante, ¿qué es?
Daniel, vi que vas a intentarlo. O alguien, no tengan miedo. De verdad, yo no sé por qué me tienen miedo, porque no lo intentan. Equivóquense, no pasa nada. Yo solo he escuchado cuando dicen Vetusta, pero solo he visto que dice pueblo Vetusta. Entonces lo único, solo vi que era un poquito, tenía un poco de árboles, entonces creo que haciendo referencia a Vetusta, algo bastante boscoso o algo así. Es vetusto. Si te referís a pueblo, sería en masculino, porque pueblo es masculino, vetusto sería masculino, ¿no? Porque es un adjetivo. No es como lo viste, aunque anda cerca, pero bueno, no anda ni cerca, está relacionado, pero no anda cerca. ¿Alguien más? Si no lo han escuchado, pues ni modo, va, ok. Vetusto es viejo. ¿Y cuál creen que es la raíz ahí? B-E-T. ¿Y qué palabra se les ocurre que tiene esa raíz? B-E-T. Que esté relacionado con viejo. Puede ser como vejez. No, porque hay una J ahí. Debe Ah, llevar B-E-T. No. Debe tener la misma raíz, Alejandra. Obsoleto sí es un sinónimo, pero no, debe tener la misma raíz. Y la raíz en este caso es B-E-T. ¿Qué le suena? De pronto veterano, por ejemplo. Exacto, Valeria. Exacto, ya. Entonces, si uno aprende a identificar qué palabras comparten raíz, es decir, y esto es un poco raro que se los diga, no es muy científico de mi parte decírselos, pero funciona así. Ustedes dicen, me suena que puede ser tal cosa porque esta palabra se parece y muy probable acierten. Ojo, cuidado con el falso amigo. ¿Han escuchado esa palabra o esa acepción de falso amigo? En el uso de los idiomas específicamente. ¿La han escuchado? No. No. Va. Un falso amigo, además de ser un amigo malo, es, no, en el lenguaje, un falso amigo es una palabra que aparenta tener un significado, pero significa completamente otra cosa. Esto se habla más o menos casi siempre en el contexto de cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo. A ver, aquí todos hemos visto inglés en mayor o menor profundidad. ¿Ya? Entonces, si yo les digo la palabra actually, no, o eventually, perdón, eventually, ¿cuál sería la traducción en español que se le viene a la mente a ustedes? Hacía pensar eventualmente. Eventualmente, ¿no? Y creo que el 99% vamos a pensar que es eventualmente, y no significa eso. Significa finalmente. Para decir eventualmente, diríamos occasionally. Ocasionalmente. O incluso no es esa la traducción. ¿Ya? Entonces, esas palabras que parece que significan lo que nosotros pensamos, son los que se llaman falsos amigos. Entonces, cuidado con los falsos amigos en el lenguaje. También, vea, les dejo la alerta. Pero, a ver, vuelvo y repito, hablar del monema es para que ustedes digan que si en el examen piensan, esta palabra me suena, probablemente tienen razón. Porque hay una cosa del español. El español es el único lenguaje fonético. No hay otro idioma fonético. Bueno, hay otro, pero lo hablan alrededor de 500,000, 400,000 personas. O sea, lo hablan menos de 500,000 de personas. ¿Ya? Es el único idioma, además del español, que es fonético. ¿Y qué le suena por fonético? ¿Qué creen que es fonético? el sonido de cómo se... El sonido. Sí, ¿cómo El suena? sonido de Eso las es. Ajá, ¿cómo palabras. suena? Eso es. La fonética es cómo suena. Así de simple es cómo suena. Entonces, el español es el único idioma que se escribe como suena. Eso es un lenguaje fonético. Hay otro, pero no es un idioma que esté adoptado por una nación. Es un idioma que se intentó implantar para estandarizarlo y tenía raíces de muchos idiomas.
¿Y qué idioma era? No sé si lo saben. La idea de este idioma o la esperanza con este idioma era que Era el todas las esperanto. regiones, todos los países del mundo lo adoptaran. Todos. ¿Tienen así alguna pista? Alguien diga, creo que No era era el ese. esperanto. El Esperanto. Gracias, Bismarck. Exactamente. ¿Y por qué se llamaba Esperanto? Volvemos a las raíces, volvemos al monema. Por la esperanza de que el mundo adopte este idioma, pero Dios dijo, ustedes no aprendieron de historia, ¿verdad? Censurado, acuérdense de Babel, de la Torre de Babel. Hola Karen, buenas tardes. No sé si tenías alguna aportación o duda. Ok, bueno, entonces, otra vez, para que lo sepan, el Esperanto es el único idioma, además del español, que es fonético. Y con fonético nos referimos a que se escribe como suena y suena como se escribe. Por ejemplo, en inglés, ustedes para decir hola, lo pueden escribir como H-E-L-L-O. ¿Y cómo suena? Hello, hello. ¿A dónde hay una U ahí? ¿A dónde hay una J? En ninguna parte. O para decir, lo podemos abreviar. Hi, H-I. ¿A dónde hay una J? ¿A dónde hay una A? ¿A dónde hay una Y? Nada, nada que ver. O sea, el francés es peor. ¿Ya? El francés es peor. Por ejemplo, para escribir 20 se escribe B-I-N-G-T y se pronuncia bank. O sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, el español sí. Vos escribís mano, hay una M, una A, una N, una O. Es fonético. Y por el hecho de que sea fonético, es fácil identificar las raíces. En inglés, en francés, en alemán, en italiano. Bueno, italiano, portugués sí un poco, porque son lenguas romances, son muy parecidas al lenguaje español, pero no en las demás. Bueno, también el francés y el alemán, pero esa es otra historia, no me quiero meter ahí. Así que, vuelvo y repito, si la palabra le suena, es porque probablemente la conocen y está asociada a una que conocen. Y si está asociada, probablemente la significación o el significado, perdón, es muy parecido. Así que, ojo con eso. Bueno, hoy les comparto pantalla. Ok, denme un segundo. Denme un segundo. Oh. Ok, vamos a esta parte. Bueno, les decía, vamos a hablar de el lexema y el morfema. A ver. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué es el lexema? Las dos están contenidas, a ver, las dos, el lexema y el morfema, cada palabra tiene las dos cosas. O sea, no hay palabra que no tenga lexema y no hay palabra que no tenga morfema. No existe palabra que no tenga las dos. Todas las palabras tienen los dos elementos. Ya. Ahora, ¿qué es el lexema? El lexema es la palabra, la parte de una palabra que contiene su significado y nunca cambia. Por ejemplo, si hablamos de niños, acá el lexema sería N y ñ. Esa es la parte que tiene significado. Ahora, ¿qué va a cambiar? El morfema. El morfema es lo que va a darle variación a la palabra, pero el origen sigue siendo el mismo. Con niño, quitémosle el género. Niño, niña, niñe, vaya, para que nadie esté peleando. Ok, un niñe, si le agregamos una A, pasa a ser femenino. Si le agregamos una O, que sería el lexema O, pasa a ser masculino. Si a esa O le agregamos una S, pasa a ser masculinos plural. Si a esa A, niña, le agregamos una S, pasa a ser femenino plural. Vean con valor. Valor, val, si le agregamos OR es valor. Pero si le agregamos OR y ORS, valores, pasa a ser plural. Ahora, alguien me puede decir, la O es parte del lexema, es decir, de la parte que tiene significado.
Pero si, por ejemplo, queremos decir valía, de valiente, valúo, ya ven que lo único que se mantiene sin cambiar es B-A-L, pero de ahí en adelante puede cambiar. Y esa parte que cambia es la parte que se le llama morfema, la parte que modifica y le da sentido al lexema. Entonces, ¿cómo lo hace? Como ya les mencionaba, designando género, designando número, designando tiempo gramatical y anteponiendo un prefijo. Por ejemplo, en el, valga la redundancia, en el ejemplo ambivalente, aquí está. Ambi, esto es un prefijo. Y luego esto, lente, ente, es un sufijo. O sea, una palabra puede tener prefijo, sufijo o las dos, ¿ya? Por ejemplo, móvil puede tener, y si es inmóvil, ya tiene las dos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? O sea, el monema, gráficamente, acá se los explico, pues se divide en lexemas y morfemas. Un lexema es lo que aporta significado y los morfemas hay de dos tipos, flexivos y derivativos. La parte flexiva es la que da género y número y la desinencia verbal, que se refiere al tiempo. Y los derivativos, que es prefijo o sufijo, es decir, que van atrás o van adelante, ¿ya? Ahora, este esquema no es necesario que se lo aprendan. Con que ustedes se aprendan que el lexema es la parte que da significado a la palabra y que el morfema es la que la modifica o la cambia de acuerdo al contexto en el que estemos, pues eso, con eso ya nos vamos. Ahora, ¿por qué soy enfático en esto? Porque van a encontrarse con palabras que no conocen. Simple y sencillamente estoy contándoles esto porque van a encontrarse palabras que no conocen y debo tener un sustento para decirles que si la palabra les suena conocida, probablemente están en lo correcto. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Esta parte de los lexemas. Ok, la desinencia verbal, pues la desinencia verbal, esta parte básicamente es la que viene a decir el género, número de la persona, ¿no? Y tiene algunas, modifica el verbo de acuerdo a algunas condiciones. Realmente no me interesa que se aprendan eso porque ya es algo muy técnico, pero no técnico, pues, pero ya es algo como que una profundidad que no es necesaria. Solo es para fundamentar, de nuevo, que si la palabra les suena, probablemente están en lo correcto. Ya. No sé si tienen alguna duda. Jóvenes, ¿se entendió el tema? Sí se entiende. Ok, no es que en el examen les van a poner a cuál es el lexema, cuál es el morfema, cuál es la desinencia verbal, cuál es el sufijo, cuál es el prefijo, cuál es el derivativo, cuál es el reflexivo. Eso no va a pasar. Yo lo que les estoy diciendo es que ustedes deben tratar de asociar palabras. Si no las conocen, pues ver, ok, la raíz cuál es, porque el español es eso, pues, o sea, viene de las raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde creen que viene la palabra testificar? No, nunca he escuchado eso. Ok, para los que estudien testificar, la palabra testificar. Para los que vayan a estudiar ciencias jurídicas, probablemente eso lo vean en derecho romano, muy probablemente lo vean. La palabra testificar viene de, y me perdonan la expresión, de básicamente dar mi palabra por mis testículos. Es decir, cuando alguien dice, la expresión coloquial, y la voy a decir porque, pues sí, cuando alguien dice, de verdad, sí, tocate los huevos y decirlo, está diciendo algo que se decía en Roma. O sea, cuando alguien era de testigo, un hombre era testigo, debía tocarse los testículos y testificaba, testi. Entonces, pues eso, o sea, para que vean que el español es de la raíz, y hay un fundamento siempre, o sea, hay algo
porque está relacionado. O sea, no, el español, las palabras no son solo porque sí. Y a mí me preocupa que todas las generaciones vamos dañando cada vez más el idioma, pero pues ni modo, es algo que no se puede cambiar. El idioma también tiene que adaptarse. Ok, ya vimos esa parte. Ahora vamos a ver otros temas de comprensión lectora. Déjenme ver. Permítanme que esto de compartir pantalla. Okay. Bueno. Ok, vamos a ver esta parte de los infaltables de comprensión lectora. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver esta parte. Ok, ¿qué vamos a estudiar acá? Reglas, sugerencias, prácticas fáciles y rápidas para escribir y leer mejor. ¿Por qué? ¿Por qué para escribir y leer mejor? En el examen no van a escribir. Pero bueno, yo se los imparto porque cuando lleguen a primer año del LSM van a llevar 3 materias de lenguaje, una en cada ciclo. Y usualmente las personas que venimos de institutos nacionales nos va mal, porque no aprendemos a escribir. Entonces yo si les puedo aportar en algo, pues trato de hacerlo aquí. Y segundo, porque uno en la medida que escribe mejor, lee mejor. Eso está probadísimo. Una persona que escribe mejor, lee mejor. Así que voy a tratar de mejorarles un poquito la escritura. Y por favor, lo que aprendan hoy, hagan algo. Prométanme algo. Van a escribir por el día de hoy y mañana en los chats con que ustedes tengan, aplicando estas reglas. O sea, háganlo no para mí, háganlo para ustedes. O sea, yo no voy a ver si lo hicieron. Háganlo. Y la gente se extraña, ¿saben? La gente se extraña cuando alguien escribe bien. De hecho, a mí particularmente me cuesta escribir mal. Y la gente me ve como un bicho raro. Me dicen, Roberto, ¿por qué puntuás? ¿Por qué pones tilde? ¿Por qué usar los signos de admiración, exclamación? Bien, a mí me cuesta escribir sin ellos. Yo escribo peor. O sea, a mí me cuesta escribir mal. Entonces, traten de que ser ese bicho raro que los ven mal porque escribe bien. Vaya, vamos a ver, como les decía, vamos a ver formas fáciles de tildar. Vamos a ver las preguntas indirectas y también la exclamación sutil. Vamos a ver los tipos de haya, ay, etc. Y vamos a ver los pronombres reflexivos. Vale. Y vamos a ver un tema de la separación del sujeto y verbo. Ya vimos los incisos. Y vamos a ver la coma vocativa. Ok. Luego, al final, voy a volver a estas 2 diapositivas para ver si cubrimos todo. Si hay algo que no lo hayamos cubierto porque no están las diapositivas, pues se los voy a explicar sobre la marcha. ¿Ya? Entonces, bueno, primero vamos a ver las formas fáciles de tildar. Están las palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, y hay una tabla que ustedes pueden consultar y ver las reglas. Hay 500,000 videos de YouTube muy bien explicados todos, la mayoría que he visto, y lo pueden hacer. Pero yo les voy a dar una regla muy fácil para tildar, muy fácil. Empiecen tildando el futuro y el pasado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo les digo, ese es el camino, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No. Equivóquense. Alguien diga sí, No. no. No, ese es No. el camino, no lleva tilde. Ahora decir, por ejemplo, mi camino es corto. ¿Lleva tilde o no lleva tilde camino? No. 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 Ahora, si yo digo, José caminó 2 kilómetros, ¿lleva tilde o no lleva tilde el camino? Sí, Camino. lleva. Sí, ¿A camino. dónde? Sí, sí, sí.
¿A dónde? La última O. En la última O. La última O, ¿ya? Porque ahí hay una fuerza ahí. Ahí está la sílaba tónica. Ahora, si yo digo, esperamos que Juan caminara para avanzar. Caminara lleva tilde. No. No. Ahora, si digo, yo creo que ese paciente caminará al final de año. Lleva tilde. Sí. 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 Notan el patrón. El patrón es cuando hablamos en futuro o en pasado, usualmente las palabras llevan tilde. No sé si se han dado cuenta. No sé si lo habían pensado de esa forma. ¿Puedes repetirlo? Cuando hablamos en pasado o en futuro, los verbos, usualmente el verbo central lleva tilde. Lo que les decía, por ejemplo, el paciente caminará a final de año. O sea, eso es futuro, ¿verdad? Caminará. Ahora, si decimos, esperamos que Juan caminara, o esperaremos que, no, quiero ver. No, ahí en este caso no se cumple porque esperamos que Juan caminara. Caminara es como pasado, pero es un raro, no está expresado de forma indirecta. Pero por ejemplo, si yo digo, yo voy camino de, eso está camino de, está en presente. Y el voy está en presente, no llevan tilde. Pero si yo digo, mi amigo caminó está en pasado, entonces lleva tilde. No es una regla así de que el pasado y el futuro se tildan, solo que generalmente la fuerza vocal o la sílaba tónica está contenida en los tiempos pasados y futuros. ¿Ya? Entonces eso es una forma muy fácil de tildar. Pero yo les invito a que sí estudien esta tabla. Esta la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Google, o sea, es la tabla universal, ¿no? Por ejemplo, las agudas, pues, la sílaba tónica está en la última sílaba. Y se tildan cuando terminan en N o en S. Por ejemplo, menú, corazón, compás. ¿Ya? Ahí la fuerza está en la última sílaba. Pero, por ejemplo, ¿alguien me puede decir un ejemplo de una palabra que sea, que termine en N o en S y no lleva tilde? Jóvenes, permítanme. Perdón, jóvenes. Creo que vino alguien a la casa. Ok, les decía, ¿me pueden dar un ejemplo de una palabra que termine en N o en S y no lleve tilde? Pasos, muy bien. Casa, muy bien. Fueron. ¿Sí? Fueron. Buenos, sí. Fueron, sí. Fueron también. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Que no tienen una sílaba tónica como tal. Entonces, si las palabras terminan en N o S y la sílaba tónica está al final, pues simplemente ese se tildan, ¿verdad? Ahora, las llanas van en la penúltima. Aquí quizá no son muy buenos ejemplos porque estas palabras que están en las llanas tienen solo 2 sílabas, ¿no? Y uno puede pensar, van en la primera sílaba, no van en la antepenúltima. Pero penúltima, perdón, pero puede darse el caso de que haya palabras que tengan 3 sílabas y vayan en la penúltima. Por ejemplo,
González, Ramírez, Fernández. Tienen 3 sílabas y van en la penúltima, ¿no? Entonces, pero acá pareciera que, ok, si es de 2 sílabas, pues va en la primera vocal. No, eso no es el caso. O sea, va, que entonces es encontrar, decir la palabra y solo recordarse, vea, si no terminan en vocal, ni en N, ni en S. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos. Entonces aquí está con las esdrújulas y las sobreesdrújulas, que ahí no hay pierde, ahí es siempre se tildan. Siempre se tildan. Si la sílaba tónica está en la antepenúltima o la anterior, antepenúltima, pues siempre se va a tildar. Okay, entonces, si ustedes aprenden esta tabla, ustedes la interiorizan, la estudian, más lo que yo les dije la vez pasada, pues van a mejorar mucho su forma de tildar, más estos consejos que vienen a continuación. Acá hay unos consejos puntuales, ¿verdad? El truco, pues, es separar las palabras en sílabas. Al inicio cuesta un poquito, pero al final uno empieza a hacerlo en automático. Luego ves cuál es la sílaba tónica y a partir de ahí aplicas la tabla o el cuadro anterior, ¿ya? Ahora, acá hay una regla, jóvenes, que la gente, no sé por qué, se la pasa por el arco del triunfo. Y me perdonan la expresión. No se tildan, no, los monosílabos no se tildan. No se tildan. ¿Qué es un monosílabo, joven? ¿Alguien me Claro que hay puede...? excepciones, sí se tilda. Así se tilda. Claro, claro, Levi, sí. Ahí dice, pero hay algunas excepciones, ¿ya? Y a eso se le llama la tilde Si diacrítica. no me equivoco, y refresqueme, es para diferenciar cómo es la palabra. Por ejemplo, sí acondicional, así de afirmación. Correcto, Levi, muy Gracias. bien, muy bien. Pero, ojo, la regla es que no se tildan. Ahora, pregunta, ¿qué es un monosílabo? Una palabra que solo es una sílaba. Una palabra de una sílaba. Denme ejemplos. Pan, Sol, No. Sol, Don, pan, el, sal, tú, Sal. fe, luz, sol. Son de una sílaba. Ahora, ¿han visto esto tildado varias veces? Yo sí. A mí me sangran los ojos cuando lo veo. Fe, ti, tus, dio, vio. No se tildan. No se tildan. Porque es una sola sílaba. O sea, este creo que es el error más garrafal. Fe jamás se tilda. Yo tengo amigos que han estudiado la licenciatura conmigo, que tienen maestrías y siguen tildando fe. Fe no se tilda. Ti no se tilda. Tus no se tilda. ¿Por qué? Porque tus es algo de... es un posesivo. Tus se refiere a un auxiliar para objetos. Para decir, por ejemplo, tus zapatos, tus turnos, tus valores, tus esperanzas. Es una pertenencia, algo que te pertenece. Pero si yo digo tú, ese es un pronombre. Esa como dijo, ay, ¿quién fue que me dijo? Ya no recuerdo. Elvin creo que fue. Como dijo él, sí se puede usar para diferenciar. Ahí en este caso, sí tildo el tú de pronombre, no el tus de posesión. Dio del verbo dar no se tilda, ni vio de ver no se tilda, nunca. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Ahora, quiero que vean esta frase. Quiero que vean esta frase. Bueno, estamos hablando primero de la tilde diacrítica, ¿verdad? Y como dijo Elvin, creo que fue. Elvin fue, ¿verdad? Si me ayudan con eso, no me acuerdo el nombre, Le pero di.
¿Cómo? Levi. Levi. Ok, perdón, es que sí, no soy, mi retentiva no anda muy, muy buena en este día. Vean, como dijo Levi, muy bien, la tilde diacrítica sirve para diferenciar las excepciones. Entonces, aquí quiero que vean eso. ¿Quién dice esta expresión? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿Quién la dice mucho? La chimoltrufia. Muchas gracias, Ricardo, la chimontruja. Vean, esa palabra es esta expresión, perdón, es una joya. Es una joya del lenguaje. En su aparente simplicidad, tiene un montón de construcción. Ok. ¿Qué es esto, jóvenes? En un segundo, permítanme. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué es esto de acá? Monosílabos. Un monosílabo con tilde diacrítica. Un monosílaba con tilde diacrítica. Y ese monosílaba con tilde diacrítica, ¿qué función cumple en la oración? En esta oración en concreto. Como una pregunta. Una pregunta. Muy bien, Alejandra. Una pregunta, pero ¿de qué tipo de pregunta? Ay, no me acuerdo el nombre, pero de las que no se contestan. ¿Cómo es que se llaman? Retórica, ¿cierto? Retórica, gracias. Una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas pertenecen a otro grupo de preguntas más grandes. Pero muy bien, Levi, muy bien. Es una pregunta retórica, sí, totalmente. Una pregunta retórica no se contesta. Perfecto, sí. Pero yo busco una expresión más concreta. Aunque ya con eso te pusiera 10. Es una pregunta indirecta. Las preguntas indirectas son de este tipo. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? No hay signo de interrogación en la frase, pero hay una pregunta. Hay una pregunta, como Levi dice, retórica, que no se va a contestar. Ese tipo de preguntas son preguntas indirectas. Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabrá Dios cómo llegó ese perro al techo? Ese sabrá Dios cómo, ese cómo va tildado, porque entraña duda, porque se refiere a una duda, pero no va dentro del signo de admiración, perdón, de interrogación, y nadie va a contestarla. Esa es una pregunta indirecta. O si, por ejemplo, cuando alguien diga, alguien te diga, por ejemplo, ¿y cómo voy a pasar el examen? Tú me dirás cómo. Que alguien le responde, tú me dirás cómo. Ese cómo va con tilde. Y no es una pregunta directa, es una pregunta indirecta. ¿Sí ven el punto, jóvenes? Sí. Ok, entonces es muy importante que conozcan esas sutilezas. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya dijimos que es una pregunta indirecta. Ya, ok. ¿Qué es este sí, jóvenes? Este sí, ¿qué es? Sí, de condición. Es un condicional, correcto. Pero está a la par de una condición. Por ejemplo, ¿cómo usaríamos este sí? El sí condicional, ¿alguien me quiere dar un ejemplo de sí condicional? Tú comes y yo como. Tú comes y yo como. Perfecto, Daniel, perfecto. Si yo, debe cumplirse una condición. O sea,
para que esa persona coma, vos debes comer. Hay una condición, correcto. ¿Quién más? Otro ejemplo. Si no estudias para el examen, no entrarás a la universidad. Perfecto, Sofía. Muy bien, muy buen ejemplo. Perfecto el ejemplo. Ahí hay una condición. Para pasar hay que estudiar, ¿ya? Esa es la condición. Muy bien. Aquí, ¿dónde está la condición? ¿Cuál es la condición de este sí? No existe. Y está bien empleado. O sea, es que Roberto Gómez Bolaño era un genio. El tipo era un genio. Porque Roberto Gómez Bolaños era el Chavo del Ocho y todos los personajes del Chespirito, ¿no? De hecho, ¿alguien sabe por qué él se llamaba Chespirito? No. Valeria. No. Yo tengo como un leve recuerdo de haberlo escuchado y es que creo que él escribía en una columna de un periódico o algo así, era como un escritor. Y Ujú. entonces él escribía también que le dijeron que era como el Shakespeare de México. Y como era como pequeñito de estatura, le decían Shakespeareito. Y de ahí vino su nombre. Sí, y también, muy bien, Valeria, perfecto, eso es. Y también, ojo, vean, hablábamos al inicio de la clase que el español es fonético. Él tiene la sutileza de escribir su nombre fonéticamente. Porque ¿cuál sería la forma correcta de escribir Shakespeareito? ¿Cómo se les ocurre que sería? Tipo, Shakespeare. Exacto. O sea, sería algo así. En un segundo. Permítame que de verdad que esto de compartir pantalla sería como, no sé quién lo dijo, pero tenía toda la razón. Esta sería la forma correcta. Uy. Pero no, él no lo escribe así. Él lo escribe así. ¿Ya? Entonces, vean, el tipo era un genio. Ahora, hay otra razón por la que él usa CH o la che. ¿Por qué creen que, no sé si han dado cuenta, que casi todos los personajes de él, los que él interpretaba específicamente, llevaban en su nombre la che? Chompiras, Chavo del Ocho, Doctor Chapatín, Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Solo había uno que creo que no, Lucas, ¿y cuál era el otro? Él decía, me dicen que tú y yo estamos locos. ¿Cómo que se llamaba? Bueno, luego los objetos que usaba, el chipote chillón, o el tema eso de la chiripioica, todo llevaba la che, y era una cruzada de él para salvar la che, porque ya no se estaba usando la che. Bueno, la che casi no se usa. Así que bueno, ahí la dosis de cultura general. Chanfle también, esa es otra, correcto. Ahí está esa dosis de cultura general. Ahora, vean, este sí, el último, sí es de afirmación. Y el sí de afirmación es un sí con tilde de algo, algo positivo, una expresión de positivo. Exacto, Chaparrón Bonaparte. Es cierto, tenía la Che y las pastillas de chiquitolina también. O sea, todo tenía la Che. No sé si habían notado ese patrón. Bueno, ok.
Vamos a continuar. Sí, hasta el logo del Chapulín El Colorado Chapulín, tenía dentro correcto. una CH dentro de un corazón. Exacto, exacto. Vaya, vean, acá hay unos ejemplos de preguntas indirectas y exclamación sutil. Me pregunto cómo les irá en el examen. Ahí es una pregunta retórica, como dijo Levi. No va en signo de interrogación, pero entaña una pregunta. Aquí viene otra expresión. Confío en mis alumnos. Saben qué hacer. Ese qué va tildado porque está relacionado a acciones que se harán. No va tildado, no va en signo de interrogación. Solo Dios sabe dónde dejé la fuerza de voluntad. Ese dónde, que son las preguntas más comunes, vea. ¿Cuáles son las 6 preguntas más comunes, jóvenes? ¿Dónde habré dejado la llave? Esa sí es una buena pregunta común, pero no. Bueno, la planteé mal. ¿Qué palabras llevan las preguntas más comunes? ¿Dónde, cuándo, por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Qué? ¿Cómo, cuándo, por qué? ¿Y cuál es el otro? ¿Quién? ¿Quién? Correcto. Luego están las derivadas, vea, cuál, cuáles, quiénes, cuántos. Ya. Pero las preguntas más comunes son esas. Esas suelen llevar tilde, pero van en signo de interrogación. En este caso, ese dónde, ese cuánto, bueno, pueden ver el cuarto ejemplo, creo que es, ¿quién sabe cuánto nos va a costar el tiempo perdido? Lleva 2 preguntas indirectas. ¿Quién de qué persona, qué cosa, qué entidad y cuánto, qué costo? ¿Cuánto va a costar? ¿Ya? Qué imprudencia la suya. Es como así como una exclamación, vea, qué imprudencia, pero no está gritado. O sea, usualmente el signo de admiración va cuando es casi que un grito, ¿no? En este caso no. Mi hermano sabe cuánto me complicó esa situación. Ese cuánto va tildado. Entonces, si no conocían las expresiones sutiles y las preguntas indirectas, se las presento. Si ya las conocían, pues qué bueno. No sé si tienen alguna duda. Entonces puede haber, como se dice, más de 2 preguntas indirectas y siempre se van a tildar. Sí, claro que sí. Mira, puede haber más. ¿Quién sabe cuánto nos va a costar el tiempo perdido y cuándo lo vamos a recuperar? Lleva 3 ahí, ¿verdad? O sea, es tema de dicción, de cómo lo expresamos, cómo lo verbalizamos. Si la frase no está formada con la fuerza para que vaya en signos de exclamación o de interrogación o de ambos, porque a veces una expresión puede estar como pregunta y como exclamación, pues no va. Y eso es una pregunta indirecta o una exclamación sutil o una combinación. Ya. Pero sí, me gustaría que empiecen a aplicar eso en su lenguaje, que empiecen a escribirlo, porque vean, es muy importante ese tema de las tildes. En serio, el cerebro se configura a partir de lo que escribe, aunque no lo crean. Si ustedes empiezan a escribir bien, su cerebro, su sinapsis, su mapa, el cerebro elabora algo que se llama, luego les comparto pantalla. El cerebro hace algo que se llama sinapsis. No sé si han escuchado eso antes. No. Sí, ¿no? No. Ok, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la función de conectar neuronas. El cerebro hace sinapsis. Es un proceso en el que conecta neuronas. Vean, para todo hay regiones en el cerebro de que por acá aprendo X cosa, por acá X cosa, por acá X cosa, ¿no? Entonces la sinapsis es cuando el cerebro conecta, hace las conexiones de tu zona de aprendizaje de acá con la de acá.
Ya. Entonces, nosotros educamos a nuestro cerebro con todo lo que le metemos, con los videos que le metemos, con los libros que leemos, con el lenguaje que usamos, con la gente que hablamos. Hay gente que nos daña el lenguaje. Hay gente que nos daña el lenguaje y a partir de dañarnos el lenguaje, nos está dañando a nosotros, porque nos está haciendo tontos. En serio, no es broma, no es broma. A veces, cuando ustedes se juntan con un grupo de personas, y con esas personas usan un lenguaje muy específico, y ustedes no se dan cuenta. Pero esa variación del lenguaje les está matando el proceso sináptico, o se los está mejorando. Puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, yo lo que les invito es que, por favor, escriban bien porque van a mejorar su proceso sináptico. El cerebro hará más conexiones y mientras más conexiones haga el cerebro, mejor se van a desenvolver. ¿Ya? Entonces, en serio, por tonto que suene o por irreal que suene, escribir bien los va a hacer más inteligentes. Aunque no me lo crean, de verdad. Porque, a ver, ¿qué pasa si yo les pongo un problema y les falta un pedacito de información? A veces cuando aprendemos algo, por ejemplo, ¿qué pasa en el álgebra cuando ustedes aprenden a usar el factor común? ¿Qué pasa? Cuando empiezan a usar el factor común, lo conocen y lo dominan. ¿Qué pasa con las operaciones que hacen? ¿Se vuelven más fáciles o más difíciles? Más fácil. Mucho más fácil. O sea, cuando aprendemos a usar el factor común, cuando aprendemos a sumar y a restar fracciones, cuando aprendemos a las reglas de potenciación, cuando aprendemos a usar las reglas de radicación, la matemática con esos conceptos se vuelven súper fácil. No voy a mentir, no se vuelve súper fácil, pero se vuelve muy dominable. Y ustedes están ahí educando su cerebro, están dándole herramientas. En la medida que ustedes escriban bien, están educando y están moldeando su cerebro. Así que yo lo que los invito es, hagan el ejercicio. Traten de escribir bien. Traten. O sea, a veces la hueva puede más. ¿Ya? Y miren, yo estoy acostumbradísimo a leer barrabasada y media en correos profesionales. O sea, yo tengo 10 años ya de experiencia, casi 11 años de experiencia laboral ya. O sea, yo trabajo con gente que tiene 20 años ya de experiencia laboral, 30 años. Y leo unas cosas y así es el desempeño de esa gente. Y el problema también de la cultura del resumen en la que vivimos hoy, es que la gente no quiere el camino largo. Y a la cultura del resumen le metemos los emoticones, los stickers, y el hecho de que sea culturalmente aceptado y muy bien aceptado escribir mal, pues está haciéndole un daño horrible al lenguaje, horrible. Así que ustedes traten de escribir bien. Traten de escribir bien. O sea, sean el bicho raro de su grupo. Es una atenta invitación, no falten. Ok, les continúo compartiendo pantalla. Vale. Ahora, vamos a ver el haya. Vaya. Haya es de el verbo hallar o encontrar, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién lo halló? Es medio raro, pero existe, ¿ya? Entonces, lleva una elye, ¿ya? Haya, primera o tercera persona del verbo haber. Por ejemplo, ¿quién haya caminado? ¿Quién haya vencido? ¿Quién haya estudiado?
es un tema de haber, es una acción es un hecho, es una acción. Haya mujer niñera, esto es es básicamente un sujeto. Y allá es lugar. Ahí es de tiempo o de espacio. Entonces, aprendamos a usar esto. De verdad, ese tipo de cositas nos van a mejorar un montón el lenguaje. Son cosas que pequeñas, ¿no? Pero nos van a mejorar mucho el lenguaje. Y yo les pido también, y acá dejo de compartirles pantalla porque también les pido que sean empáticos. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas a las que no hay que corregirlas. Y si las corregimos, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, mi mamá no sabe leer. Historia larga. Yo estoy educando gente que va a la universidad. Tengo 2 maestrías, un posgrado que vale casi una maestría. O sea, tengo 3 maestrías y una licenciatura. Y me he devorado quizá unos 500 libros o más en mi vida. Quizá más. Y mi mamá no sabe leer, pero esa historia larga. No estoy acá para contarles toda la historia, ¿no? Yo no puedo corregirle a ella que ella diga aiga, o que diga anantes, o que diga diocuarde, o que diga antier. No puedo por 2 cosas. Uno, no es necesario. Ya es una señora de 60 años. 2, no está equivocada. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes van al diccionario, hay un español antiguo. Hay un español antiguo. El español antiguo, pues como su nombre dice, es antiguo. Pero que sea español antiguo no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, encaramate. Hoy quien dice encaramarse, pero no está mal. No está mal. Antier existe. Anantes existe. Porque el español se legitima de 2 formas. Atascarse, pues atascarse creo que debería existir. Debería existir. El español se legitima de varias formas, pero hay 2. Hay 2 principales. Una es que a la Real Academia le ronque la regalada gana y diga, a partir de hoy esto se usa. O se hace de esta manera. Algo que viví yo, que sé que fue en mi tiempo, fue el hecho de que las mayúsculas antes no se tildaban. No sé si ustedes sabían eso, pero las mayúsculas antes no se tildaban. Y a partir de como el 2000, a partir como del 2005, 2006, creo que fue, se empezaron a tildar, porque la RAE le dijo y pues a partir de ahí, pues San RAE dice, pues se tilda. Entonces esa es la forma 1 de legitimación o la forma 1 de verificación del lenguaje. La forma 2 es que por mucho tiempo en una región muy grande se use el lenguaje de esa manera. Entonces, pues a veces, si mucha gente lo usa y lo ha usado por mucho tiempo, aunque ya los nuevos, nosotros no lo usemos, los jóvenes no lo usemos, pues sigue vigente. Ahora lo vamos a oír menos, sí, pero es que averigüemos antes de corregir. Eso es lo que les digo. Cuando ustedes estén tentados a corregir, averigüen, porque puede ser que quedemos, por quedar de campeones, quedemos mal, ¿ya? Entonces, miren, al final, a veces es más simple esto. Uno no debe meterse donde no lo meten, donde no lo llaman. Así de simple. Tengan cuidado con corregir el lenguaje, ¿ya? Pero averigüen. Yo de hecho tenía una práctica antes que tengo que volverlo a hacer. La RAE dice la palabra del día es tal y te la pone y es una palabra que usualmente no la conoces. Usualmente no la conoces, yo la veía. Siempre veía esa palabra para incrementar mi léxico. Y también hago el ejercicio. Cada palabra que no conozco yo, pues la voy tratando de interiorizar. Pero cuidado, de nuevo,
por favor, cuando corrijamos gente, en principio, si no es necesario, no lo hagamos. ¿Ya? Y si lo hacemos porque es necesario, hagámoslo de forma correcta. ¿Alguien puso aquí en privado? Sí, es la mejor forma, en privado y de forma amable. Ok. Perdón, no sé, creo que no les estoy compartiendo pantalla. Denme un segundo. Vaya, ahora vamos a hablar un poco de los pronombres reflexivos. A ver, los pronombres reflexivos se tildan porque, no, mejor dicho, los pronombres reflexivos usualmente están asociados a un pronombre personal, ¿no? Mariana. Hola, sí, yo tenía una duda con la slide anterior, es que está Aya con doble L y Aya con Y. ¿Cuál es la diferencia ahí? Vaya. Haya es de buscar, pero que cuando encontrás algo, ¿no? Por ejemplo, cuando decís ya lo hallé, vos andas buscando algo y decís ya lo hallé. Ah, ok, ok. Eso es del verbo hallar o encontrar, ¿no? Luego, haya con H y con Y es de acción. Espero que lo haya realizado. Espero que haya comido. Espero que haya descansado. Ese haya es de acción. El otro es de una acción muy concreta, encontrar. El haya, a ver, si te fijas, es que incluso aquí está claro, mira. Este haya es un verbo. Esto es un auxiliar. Porque va, este haya, que sí es un verbo, pero es un verbo auxiliar, va acompañando a un verbo principal. Haya comido. El verbo principal es comido. Haya despertado. Verbo principal, despertar. Haya terminado. Verbo principal, terminar. Hoy si me captas. Ese haya con H y con Y es más un auxiliar de un verbo. Hola, Mariana. Hola, sí, sí. Muchas gracias. Vale, ahora los pronombres reflexivos usualmente pues están relacionados al pronombre personal. Y lo que les quiero contar es que pues solo hay dos pronombres personales que se tildan. Tú y él. Y ya. Y tú es un monosílabo y él es un monosílabo. ¿Pero por qué se tildan? Levi lo dijo. ¿Por qué, Levi? Para diferenciar las palabras. Para diferenciar, ¿verdad? Porque tú puedes decir, tú, fulano, ¿verdad? Tú, Juan, ¿ya? Ese tú se está refiriendo a un sujeto. Pero para decir, toma tu comida, ese tú es una posesión. Esta comida te pertenece, ¿verdad? Entonces, son tú distintos. O por ejemplo, toma el examen. A él, ese sujeto, él toma o hace el examen. ¿Ya? Una Entonces, en pregunta. un caso, hola. Una pregunta. ¿Y qué hay con respecto al sí? Porque hasta yo recuerdo hay un sí que sí se tilda y que también es un pronombre. Sí, es un pronombre reflexivo que no está aquí, pero sí, es un pronombre reflexivo. Porque, por ejemplo, cuando decimos, él solo pensó en sí mismo, es lo mismo que decir, él pensó en él mismo. ¿Ya? Es circular, es como en sí mismo, él pensó en sí mismo, él se adentró en sí mismo, él se metió en sí mismo, o sea, es como reducir a la persona a su unidad, es llevarlo a algo muy interno, ¿no? Por eso es algo, un reflexivo, o sea, porque reflejo es, sale y vuelve, ¿no? O sea, ese es un reflejo, entonces, ese es el sí que sí se tilda, cuando hablamos de un reflexivo, así, pero es para la segunda persona del singular,
No, perdón, tercera persona del singular. Él, por ejemplo, él piensa en sí mismo, es una tercera persona, ¿no? Y el sí está usándose como pronombre, pero como un pronombre reflexivo. Vaya, ahora vamos a ver un pecado capital. La gente separa al sujeto del verbo sin sentido. Sí se puede hacer, se puede, pero en casos muy concretos y ser muy cuidadosos. ¿Quiénes? Bueno, el sábado estuvieron conmigo más o menos 16, 15 personas. Vieron conmigo la clase de incisos, así que a esas personas no les va a ser complicado entenderlo. Pero los que no, les voy a explicar fácil. Vaya, un inciso es una parte de una expresión que va encerrada entre comas. Y esa parte, si quitamos esa parte encerrada entre comas, la frase original sigue teniendo sentido. Eso es un inciso. Ahora, si la oración no lleva incisos, es un error separar al sujeto del verbo. Nunca se debe separar el sujeto del verbo. Nunca. Y voy a ser enfático aquí. Cuando ustedes separan al sujeto del verbo, están matando un gatito. O sea, en serio, nunca separen al sujeto del verbo. Ahora, muy importante que ustedes sepan cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Denme un segundo. Permítanme. Ok. Bueno, vuelvo a compartirles pantalla. No, antes que eso. Sí les queda claro cuando les digo que no deben separar el sujeto del verbo con una coma. No hay mucho que debe quedar claro ahí porque es más conciso. Imposible, pero ¿tienen dudas acerca de lo que quiero decir? Sí. ¿Sí tenés dudas o sí está claro? Sí, Está pero... claro que hay más problemas. No, yo tengo una duda. Ujú. En el caso de que yo me esté dirigiendo directamente hacia alguien y yo no esté hablando a otra persona, por ejemplo, yo diga, Carlos, ¿qué estás haciendo? Encierro el Carlos dentro del signo de pregunta o saco a Carlos y dejo el ¿qué estás haciendo junto? O lo pongo en coma, ¿qué hago? Mariana, excelente pregunta. Vamos a hacer el ejercicio. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Excelente. Gracias. La pregunta de Mariana dice, ok, si yo le digo a Carlos, perdón, haré esto más grande para que vean, porque creo que no ven nada. De hecho, no hay pantalla. Perdón. Bueno, pero no veían nada, no estaba mintiendo. Carlos, ¿qué estás haciendo? Juan. Vaya. Ok, permítanme. Ok, ¿ven mi pantalla sin problema? Sí. Ok. Vamos a centrarnos en la primera frase. Carlos, ¿qué estás haciendo? Ok. Pregunta. En la frase entera, como tal, estoy en toda la frase. Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy separando el sujeto del verbo, sí o no? Sí. 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 No, ¿Quién dijo no y por qué? porque el verbo sería haciendo. De hecho, es compuesto. O sea, hay un auxiliar.
Ya, estás está como auxiliar, pero es un verbo auxiliar, ¿verdad? Porque estar es un verbo, ¿ya? Pero estás haciendo, ahí hay dos verbos, pero estás es compuesto, o sea, es un verbo auxiliar, así que estás haciendo es como un verbo compuesto, ¿no? Ya, ese es el verbo. Ahora, ¿por qué no? Ahí falta. Ahí Porque hay falta un parte. conector. ¿Hola? O porque está el que entre medio de Carlos, que sería el sujeto, y estás haciendo, que sería el verbo compuesto. Espero otra respuesta. Vamos a ver si alguien más la da. La pregunta tiene un sujeto tácito. Gracias. ¿Quién lo dijo? Yo, Paola. Paola, muy bien. Ya. No estoy separando al sujeto del verbo. ¿Por qué? Porque el que, como dijo Paola, la pregunta lleva un sujeto tácito. Ahora, ese sujeto tácito puede funcionar sin que esté Carlos o con Carlos. Vean, puede ser así también. Solo denme un segundo aquí, voy a hacer esto un poco más pequeño para que sí puedan ver todo. O puede ser así, o puede ser también esta parte, esta así. Y aquí pueden ponerle música de La Rosa de Guadalupe, como ustedes quieran. Esta coma que ven acá, y lo vamos a ver en la clase, está contenido, es la coma vocativa. ¿Ya? La coma vocativa cumple funciones muy concretas que lo van a explicar, lo van a entender con un ejemplo extremo. Se lo voy a explicar más adelante. Pero aquí es para decirle, la coma vocativa es cuando la usamos mucho para dar órdenes. Hay frases imperativas en mayor o menor grado. Por ejemplo, cuando yo les pido, oh muchachos, ¿alguien me puede decir tal cosa? Es una pregunta, pero esa pregunta de alguna manera lleva un comando. ¿Sí o no? Sí. Exacto. Entonces, esa coma vocativa sirve un poquito para separar eso, como para darle sentido a la oración y quitarle ambigüedad. Ya van a ver un ejemplo. Ya lo tengo aquí y lo van a ver y va a quedar clarísimo. Pero acá, como dijo Paola, creo que fue, acá hay un sujeto tácito. ¿verdad? Y por eso, aquí, esto está haciendo que no haya una separación de la coma del sujeto y el verbo, porque el sujeto está aquí, tácito. Y esta coma que va aquí está bien puesta porque es una coma vocativa. Lo mismo aquí hay un tú tácito, ¿verdad? Y estos son los verbos. Va. Ahora, Juan, lava los platos. ¿Está mal escrito o está bien escrito? Está bien escrito. Bien escrito. ¿Por qué? Es un comando, está ordenando algo. Está ordenando. Y aquí, de hecho, pues está el tácito también, ¿verdad? Juan, tú lavas los platos. O sea, Juan, lava los platos. Ya. Ahora, la segunda frase está bien escrita. También es una oración en presente simple donde se da a conocer que Juan está lavando los platos o Juan lava los platos. Excuse me, súper perfecto. Súper. De verdad he disfrutado mucho esta clase, muchachos. Han estado muy bien. Sí, perfecto. O sea, es solo una frase informativa. Yo le estoy diciendo a los demás que Juan lava los platos. No estoy dándole una orden a Juan. No le estoy dando una sugerencia a Juan.
Le estoy contando a los demás que Juan lava los platos. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí no estoy separando al sujeto del verbo, porque el sujeto de alguna manera está tácito, ¿ya? Pero hay frases, como las vamos a ver acá, que sí es común. Por ejemplo, Juan, que ese es un error común. Juan caminó. ¿Dónde está el sujeto tácito aquí? Estoy en esta parte, jóvenes. No existe. Podríamos decir Juan, él caminó, pero no tiene sentido. Juan, él caminó, no tiene sentido. Estela llorará de alegría. No, no estoy dando una orden. O sea, y no estoy dando una orden, estoy informando, estoy contando. Acá sí, Estela llorará de alegría. Ya hace sentido. Ahora, sí podemos separar, como yo les contaba antes de que viéramos esto a detalle, pero con incisos. No sé si vieron, si no estuvieron en la clase pasada, hoy se la subí la clase y por favor véanla, es muy importante, en serio. Odio ser cansino con eso, pero es por el bien de ustedes, o sea, no es por mí. Yo ya resolví mi vida, los que quiero que la resuelvan son ustedes. Vaya, vean a qué me refiero con incisos. El inciso aquí está. Esta parte de acá es el inciso. ¿Ya? Él, de alguna manera, logró avanzar. O sea, acá está el sujeto, él. Verbos. Él logró avanzar, ¿ya? De logro, de lograr, y avanzar, pues de avanzar. Entonces, pero está separado el sujeto. Aquí está el sujeto y aquí está el verbo o verbos, ¿ya? Sí estoy separando, alguien me puede decir, si lo separas por coma, yo las veo ahí. No, por coma, no, por coma no, estoy separándolo por comas. Y esas comas llevan un inciso. Y si yo quito el inciso, la frase tiene sentido. Él logró avanzar. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Ya. Entonces, sí se puede con incisos. Yo por eso les digo, sean cuidadosos, aprendan a usarlos porque son una gran herramienta. Aprendan a identificarlos también porque les va a facilitar la vida. Pero si están empezando a tratar de escribir bien, traten de no usarlos al principio. Luego, cuando uno va practicando, pues va metiendo más herramientas a su cajita de herramientas, vaya la redundancia, y ya puede usar recursos más complejos, ¿no? Vean esta, nosotros pudimos. Ya, acá está el sujeto. Sujeto nosotros. Pudimos, verbo. No sin sacrificios, llegar, otro verbo, a tiempo, un complemento. De nuevo, no estoy separando al sujeto del verbo. Nosotros pudimos llegar a tiempo. Si quito el inciso, sigue teniendo el mismo significado, el mismo sentido de la oración y tiene ritmo, entonces pues no pasa nada. Ya. Ahora, mi recomendación, otra vez, mi recomendación es, si están empezando, pues no los usen y luego vayan incorporándolos. Pero sí, traten de... Esto les va a salvar muchos puntos en primer año. Es el error más común que se comete cuando uno llega y empieza en redacción, separar el sujeto del verbo. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Okay. En el examen probablemente no les venga nada así. Lo que sí les va a venir, y les va a venir en demasía, son los incisos. Y los incisos sirven, o sea, dominar, entender qué es un inciso sirve para ver qué es información cosmética y qué es información medular o información importante. Ok, vamos a continuar. Vale, reglas para usar la coma. Vale. Valeria, ¿tenías la mano levantada? Sí, solo como una consulta ahí. Entonces, el tema de los incisos nos ayudaría bastante porque, según yo he escuchado, en la prueba, como tenemos bien poquito tiempo, ¿verdad?
pero Ujú. vienen textos bien largos y es como, por ejemplo, solo preguntan una palabra o el contexto o una pregunta así bien específica. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber leer bien el texto y saber qué partes no nos aportan para nuestra respuesta. Correcto, correcto. Es lo que les decía yo la vez pasada. Si ustedes se entrenan para identificar incisos, ustedes van a poder descartar lo que es carne, lo que es grasa y separar la grasita. No quedarse solo con la carne, solo con lo importante. Vale. Por ejemplo, volvamos acá al que tenía aquí. Él de alguna manera logró avanzar. Lo importante es que él logró avanzar. O sea, ya quité ahí 3 palabras. No les digo yo que ustedes se pongan en el texto a ver cuántas palabras quité. No, 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 no. Y dejo de compartir pantalla porque quiero ser enfático en esto. No, no van a ponerse en el texto a identificar qué palabras, qué frases son incisos. No, no hagan eso, no pierdan el tiempo. Sepan que cuando vayan a la pregunta concreta, ahí sí. Porque a veces les van a decir, ¿qué quiso decir el autor con tal palabra? Ahí sí pueden ir y identificar los incisos. Y luego, pues cuando estén leyendo ya para su vida, pues, o sea, que sepan que los incisos existen, cómo se usan y por qué se usan. A ver, ¿por qué creen que usaría incisos yo? Si yo estoy escribiendo un libro, una noticia. Para ¿para qué regalar quiero? detalles de la escena, por ejemplo, en un libro, que al final son innecesarios, pero son estéticos. Por ejemplo, no sé si ha leído María. María es un inciso completo. De Jorge Isaac. Sí, muy buena, pero un inciso completo. ¿Alguien ha leído a Saramago? Nadie. Bueno, se lo recomiendo mucho. Tiene libros muy buenos. Él, como Levi dice, él pone incisos en los incisos. Ahora, no sé si decir que todo María es un inciso esté correcto, porque sería decir que la obra es un relleno, ¿verdad? Y no puede ser relleno de algo. No, no, obviamente es un chiste, pero, o sea, a mí me parece muy buena, pero que hay incisos e incisos, eso es muy cierto. Sí, o sea, Saramago escribe así, con incisos en los incisos. Y es bueno identificarlo, porque uno separa lo importante de lo trivial. Ahora, ¿por qué uso incisos yo como autor, como escritor, como periodista, como académico, como estudiante? ¿Por qué? Levi lo dijo, en parte, como parte. Él dijo una buena parte, para dar detalles. Correcto. Ahora, ¿a qué velocidad creen que se leen los libros de terror? ¿Rápido o lento? Lento, para imaginar la escena, lo que está pasando. ¿Cómo van a ser ahí los incisos? ¿Abundantes o pocos? Abundantes, en Ita y un montón. ¿Cómo van a ser los incisos? ¿Largos o cortos? Ojo, que a ver, no. Que haya muchos incisos es de cantidad, pero hay incisos que son largos, que son de casi una línea o 2 líneas, e incisos que son muy cortos. Entonces, ¿cómo van a ser los incisos? ¿Cómo creen que van a ser los incisos en terror? ¿Cómo Ahora, les lo que yo podrían creo, ustedes? por ejemplo, en Cementerio de Animales hay incisos que nada más dicen, son cortos, no duran ni una línea. Cortísimo. ¿Por qué harías eso? Para acelerar del corazón al lector. Para que lea rápido, que vaya rápido, que aunque sean muchos incisos, pero va a ir así. Ya ese es un uso avanzado. Y no es un curso de escritura, que se los podría dar, pero no les estoy dando un curso de escritura de cuentos de terror. Basta con leer las noticias aquí. Entonces, sí identifíquenlo, sí familiarícense, ayuda. Ojalá a mí alguien me hubiera explicado esto antes de entrar al ESEC, ojalá. Bueno, les comparto pantalla. Bueno, reglas para usar la coma.
Vaya, entre palabras, frases u oraciones en serie. Por ejemplo, compré pan, carne, sodas y boquitas para el picnic. Acá falta una aclaración. ¿Qué aclaración falta? Acá en el punto 1, jóvenes. ¿Qué me dirían aquí? Es una pista importante, de hecho, para saber usar el punto y coma, porque el punto y coma muy poca gente lo puede usar. Atrévanse, vean la frase y díganme qué patrón han visto. Todo se basa en comida. Exacto. Y si todos se basan en comida, las frases son de algo relacionado. Entonces la lista es de cosas relacionadas. Por ejemplo, yo no diría compré pan a Saturno, 2 perros y un tractor. Usualmente no lo harías así. Usualmente das un listado de cosas relacionadas, ¿ya? Así es que se usan las comas bien. Porque si vas a decir cosas que no están muy relacionadas, lo más probable es que necesitas componerlas un poco usando punto y coma. Por ejemplo, puedes decir, yo compré varias cosas, ferretería, ferretería, ¿verdad? Compré varias cosas, 2 puntos, ferretería, cincel, cincel, clavos y almadana, punto y coma, almacén, cocina, coma, microondas y tal cosa, punto y coma. Voy separando, porque son cosas que no están conectadas, son cosas que son de listas distintas, ¿ya? Pero bueno, pero ese es otro punto. Ahora, para hacer una inversión sintáctica del resto de la oración. A ver, inversión sintáctica es una forma elegante de decirle a los incisos. Quiero que, bueno, acá dice, vean, con mucho gusto el borracho tragó el fuego. Aquí podríamos decir esto de varias formas. Vean, me voy a llevar la frase, me voy a llevar esta frase a una diapositiva y se lo voy a explicar, pues lo voy a explicar detalladamente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Mira. Sí. Ok, vean. Acá decimos, con mucho gusto el borracho tragó el fuego. Una inversión sintáctica lo que te está diciendo es que podés cambiar el orden de la frase y la frase va a seguir diciendo lo mismo. Vean esto. Uy, ¿qué carajo fue esto? Vean, si yo puedo decir esto así o puedo decirlo así. El borracho, con mucho gusto, tragó el fuego. O puedo decir, tragó el fuego con mucho gusto el borracho. Quito todas las comas. O sea, acá están los 3 casos. ¿Y a qué me refiero con la inversión sintáctica? A darle vuelta a la oración. Pero en los 3 casos, caso 1, 2 y 3, la frase significa lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, este es un uso un poco avanzado de la coma. No pretendo enseñarles eso, pero para que sepan, pues, o sea, para que sepan. Ok, tercer caso, para separar un elemento invocativo del resto de la oración. Ejemplos. Víctor, entrégame ese examen.
ya vimos ese caso, ¿se acuerdan? Que el de los platos. Juan lava los platos. Pues eso es el elemento vocativo. El vocativo acá es Víctor. Víctor. O sea, tú entrégame ese examen. Entrégame, Víctor, ese examen. Entrégame ese examen, Víctor. Ya. Entonces, aquí, jóvenes, estoy separando al sujeto del verbo. ¿Sí o no? No. No, porque hay un elemento vocativo, ¿ya? Ese elemento vocativo es importante. Van a ver por qué. Aquí lo van a ver. Hay mucha diferencia si yo les escribo de esta forma. O de esta forma. Si yo, ¿qué estoy diciendo en la primera frase? Diciéndole a los niños que comamos. Vamos a comer. ¿Ya? Y en la segunda. Y se van a comer a los niños. Que hay que comer niños. Que seamos caníbales. O dos casos, canibalismo o, bueno, no, el otro no lo vi. No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ya vi por dónde vas, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? O sea, ¿ya ven la importancia de la coma vocativa? La coma vocativa es básicamente como un grado ay, ¿cómo se llamaba esto? Por Dios. Cuando ordenas algo, un grado de imperativo, o sea, un grado de imperativo de dar una orden, un grado de comando, menor o mayor medida, ¿no? Entonces ahí usas la coma vocativa y te ayuda mucho, ¿no? O sea, comamos niños, amigos, levántense, jóvenes, escuchen, eso se va separado por una coma y no estoy separando al sujeto del verbo porque esa coma hace que adelante quede un sujeto tácito. ¿Ya? Va a ser el concreto, por ejemplo, Juan, camina, Juan, tú camina, jóvenes, atención, jóvenes, ustedes, no, jóvenes, pongan atención, jóvenes, ustedes pongan atención, ya, hay un sujeto tácito ahí, ya, ok, ahora, y la última, el último uso que yo tengo acá, para separar una frase u oración parentética. Volvemos al tema de los incisos. El tema de los incisos es, que ya lo vimos, ejemplo, cuando llegue tu padre, espero que con bien. A ver, espero que con bien. Avísale que salí de compras. Quiten ese espero que con bien. Cuando llegue tu padre, avísale que salí de compras. Esa es la coma parentética. Esta de aquí y esta de aquí. Que no es más que un paréntesis. Cuando llegue tu padre, espero que con bien. No tiene nada que ver la frase que el padre llegue y decirle que vas a salir de compras. Pero es alguien que probablemente se preocupa mucho por los demás y dice, espero que con bien. ¿Ya? O que de pronto el papá anda haciendo algo importante en lo que puede llegar lastimado y por eso dice, espero que con bien. ¿Ya? Pero es un paréntesis dentro de la frase. En esos casos, que vuelvo y repito, son incisos, usas comas. ¿Ya? Y no está mal usar, solo hay que usarlas bien. Ok, y ahora vamos a ver más ejemplos. Deja de hablar, Carlos. Aquí lo correcto sería esto, ¿no? Lorena, tráeme ese libro. Escucha, Alberto. Acá. Dejemos el juego para mañana, porque acá podría decir, escucha, dejemos el juego para mañana. Escúchame, Victoria. Acá. Luis, coma. No quiero que salgas tan temprano. Entonces, así se usarían, ¿no?
Entonces yo de nuevo los invito a que ustedes lean, que lean mucho y que vean y se pregunten qué tipo de comas estoy usando aquí. Otra vez, eso quizás no les va a ayudar en el examen, pero les va a ayudar a hacer buena sinapsis. Una coma puede ser una pausa. No, espere o no espere. Hay mucha diferencia, solo es una coma, ¿no? Puede ser la solución para un problema. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Diferente. Cambian de opinión, no queremos saber. No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. No, tenga clemencia. Y los incisos, pues ya lo que les decía, que son frases encerradas por comas que permiten agregar más información, bla, 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 bla. Y ya ustedes ya se lo pueden. Entonces esto ya se lo dije muchas veces. Ok, déjenme ver. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Déjenme ver. Bueno, no, esto lo di en la clase del sábado. Esta parte de acá les dije que la iba a adelantar y tenía sentido adelantarla, pero ya la impartí. Bueno, déjenme ver. ¿Hasta acá, jóvenes, alguna duda? Vocativo era para llamar la atención, ¿verdad? No, vocativo es cuando hay un grado de imperativo. Por ejemplo, decir, Carlos, levanta ese vaso. Jóvenes, escuchen, ¿ya? E incluso, si haces una pregunta, jóvenes, ¿qué piensan de esto? Porque cuando estás haciendo una pregunta, de alguna manera están dando una orden, porque solicitas respuesta, ¿no? Entonces, el vocativo es, separa al sujeto al que le vas a dar una instrucción de la instrucción, ¿ya? Es como para poner atención, porque esto va para vos, ¿ya? Pero hay un sujeto tácito. Y voy a buscar un video, hay una muchacha, creo que es venezolana, que me encantó el canal de ella. Me encantó el canal de ella porque tenía los usos de las comas, tiene videos de 5 minutos. Los voy a buscar y se los voy a compartir porque sí me encantó el canal de ella. Creo que lo descontinuó, pero no, más que descontinuarlo es, no se iba adelante con el proyecto que tenía, pero estaba muy bonito, muy bonito, y explica súper bien. Así que voy a buscar los videos porque creo que ella lo explica mucho mejor que yo. Yo soy economista, no lingüista. Ella creo que sí es lingüista, así que se lo va a explicar mejor que yo. Se lo voy a enviar porque sí me gustó mucho cómo explica ella. Incluso ella explica un uso de la coma que yo no se los estoy explicando. No me acuerdo ni cómo se llama ese uso de la coma. Que es muy raro. Pero casi ya no se usa ese, pero existe. Así que ahí se lo voy a compartir, porque ahí se le va a quedar bien claro. Son videos de 5 minutos, nada complicado, y ella lo hace muy manejable, que no tienen ni que apuntar nada, porque ella pone los ejemplos. La verdad que no sé por qué descontinuó el proyecto, porque la verdad sí hacía un muy buen trabajo. Ok, vuelvo. ¿Estamos claros? Hoy vimos, bueno, les dije que iba a ver las primeras diapositivas para ver si habíamos cubierto todo, así que voy a eso. Vimos las formas fáciles de tildar. Creo que no le estoy compartiendo pantalla, perdón. Formas fáciles de tildar, preguntas directas e indirectas y la exclamación sutil. Tipos de no sé qué, los pronombres reflexivos los vimos, sujeto, verbo, incisos, coma y punto y coma vocativa. Sí, lo cubrimos todo. Así que estrellita en la frente para mí. Déjenme ver. Ok, vaya. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos estudiado mucho el tema de la idea central. Creo que lo hemos estudiado bastante. Ya. Si no estuvieron en la clase del sábado, ya les cargué la clase. De verdad, véanla. En serio, véanla, es importante. Estudiamos los incisos. También lo vimos el sábado a profundidad. Hemos estudiado todo lo que vimos ahora. Ya tienen los videos de los tipos de preguntas, porque hay tipos de preguntas distintos.
Y en los videos les explico todos los tipos de preguntas que pueden venir en el examen. Es muy difícil, muy difícil que no les explique un tipo de pregunta que venga en el examen. Y los que no he explicado, que creo que hay dos, que no, me han dicho que no, o sea, hay un tipo de pregunta que no se los he explicado, pero eso me han dicho en el ESEN que no viene, que ese tipo de pregunta no viene, pero yo les voy a enviar una prueba, ya la tengo aquí, y mañana se las envío hoy, pero no creo que las vean, así que mejor se los envío mañana temprano. Y por favor, si no se los he enviado a las 8 a.m., alguien dígame en el grupo, Roberto no nos ha enviado el examen, el material ni las preguntas. Por favor. No se sientan malas personas si hacen eso. Ni con sus compañeros ni conmigo. Ok. Ya vimos todo eso. Material tienen. Ahora lo que falta es que me pregunten. Y vamos a ver en la siguiente clase del jueves. Vamos a ver el material que les voy a compartir mañana. Así que tienen martes, miércoles y jueves para hacerlo. Por favor, háganlo. 1 hora le van a invertir a eso. 1 hora. Inviértanla. En serio. Daniel. Y también la clase de radicales que había dicho de exponente. Ah, no, es que estoy hablando ahorita de la parte de razonamiento verbal, del lenguaje. La parte de exponentes y radicales, eso lo voy a ver con David mañana también. Porque a David le encanta dar ese tema y él lo da mucho mejor que yo. Muchísimo mejor que yo. Yo creo que eso les falta. Eso les va a ayudar un montón. Y voy a ver cómo estamos también para la de planteamientos de problemas. Que esas se las puedo dar yo, se las puede dar David. O hay un video que dura 17 minutos. 17 minutos dura y está en el canal de matemáticas. No es porque lo haya hecho yo, pero está muy bien hecho. Y explica muy bien cómo plantear problemas. Yo empezaría por ver ese video. Se llama Uso de variables para expresar relaciones. Material tienen, jóvenes. Tienen material para regalar. Lo que quiero que le pongan es ganas. De verdad. Pónganle ganas. En serio, no se van a arrepentir de estudiar en el ESEN. A mí creo que me falta, pues, o sea, no, yo los entiendo porque no conocen las instalaciones. Permítanme, voy a dejar de grabar porque les quiero contar algo personal que no tienen por qué ver en la clase. Así que dejo de grabar. Y